¿Qué tan bueno eres para buscar cosas? ¿Son buenos para buscar cosas? Las mamás siempre son buenas para buscar cosas. Las mamás siempre encuentran todo. Los papás y los hijos tenemos problemas para buscar cosas. Por ejemplo, la mamá, los hijos, dicen, mamá, no encuentro tal cosa. Y los papás, ¿qué es lo que dicen? Pregúntale a tu mamá. Y las mamás, ¿qué dicen? Si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? Ah, muy bien, se lo saben. Parece versículo, hermanas. Muy bien. Lo tienen así bien definido. Y eso es porque a veces no somos muy detallistas en las búsquedas. No somos esforzados en las cosas que buscamos. Nos rendimos rápido de estar buscando cosas. Y muchas de las ocasiones a veces no sabemos ni siquiera qué buscamos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que andan por la casa buscando algo y de repente alguien les dice, ¿qué buscas? Y uno se queda, el de ese, del este, que estaba allí, el aquel, ¿cómo se llama? Y a veces no sabes ni qué estás buscando, ¿no? O de repente vas por toda la casa y vas preguntándote, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué buscaba yo? ¿Qué buscaba yo? ¿Qué buscaba yo? Pero estás recorriendo toda la casa. Y es que es difícil a veces definir en palabras nuestras búsquedas, lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. En un trabajo, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, te preguntan, ¿qué esperas de esta experiencia? Y son de esas preguntas que uno se queda en blanco, se queda uno así, no sé qué espero de esta experiencia, no lo sabe uno definir muy bien. O por ejemplo te preguntan, ¿cuánto esperas ganar? Y uno no puede responder eso a veces porque uno no tiene muy bien definido cuánto es lo que uno anhela, qué es lo que uno busca. Es difícil a veces verbalizar, hablar lo que nosotros buscamos y expresarlo. Y el pasaje que leemos el día de hoy, hermanos, en el libro de Juan, donde Jesús comienza a llamar a sus discípulos, aborda dos cosas muy interesantes sobre la importancia de las búsquedas. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Cosa número 1 sobre las búsquedas. Es primordial preguntarnos qué buscamos. Es primordial, es importantísimo preguntarnos qué buscamos. Bueno, en este pasaje estamos viendo a unos discípulos de Juan el Bautista. Estos discípulos escuchan que Juan el Bautista les dice, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces dejan a Juan y de inmediato buscan a Jesús. Uno de esos discípulos era Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Y entonces del otro no se nos dice su nombre. Se acercan con Jesucristo y Jesús voltea, los mira a los ojos y les hace la pregunta del millón. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Les pregunta. Imagínate que Jesús te mira. Imagínate que Jesús te voltea a ver a la cara y te dice a ti, ¿qué buscas? ¿Qué responderías? No es una pregunta fácil. Que Jesucristo te mire y te busque, te pregunte, ¿qué buscas? No es una pregunta fácil, porque a veces hasta buscando un cachivache en la casa, se nos trastabilla la lengua, no sabemos qué buscamos. Imagínate que el maestro de maestros te pregunta, ¿qué buscas? Y estos discípulos también nos muestran su humanidad aquí, porque estos discípulos le responden, se les ocurre, lo primerito que se les ocurre decir es, Rabí, Pumenis, se dice en griego, Rabí, Pumenis, y nuestra Biblia lo traduce como maestro, ¿dónde moras? Pero más bien la traducción de estas palabras es maestro, ¿en qué lugar te estás quedando? Porque recuerden que Jesucristo no tenía una casa, no tenía un terreno. Él no tenía dónde quedarse. Dice en Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su sien. O sea, él no tenía una propiedad. Él iba de ciudad en ciudad, quedándose donde le permitieran quedarse. Entonces, lo que le están preguntando los discípulos es, mientras estás en nuestra ciudad, mientras te estás quedando aquí temporalmente, ¿en dónde estás? Y entonces, yo me pregunto, ¿eso era lo que realmente querían preguntar los discípulos? O quizá no tenían ni idea de lo que ellos andaban buscando. O sea, pensémoslo un poquito. Conoces al Cordero de Dios,
al Mesías, al gran Salvador esperado, al Maestro de maestros, y lo primero que le preguntas es, ¿dónde te estás quedando? Yo no lo creo, hermanos, yo no le preguntaría eso. O sea, de verdad, Jesucristo era el gran Salvador. ¿Cómo le preguntas, ¿dónde te estás quedando? Bueno, no se trata de hacer burla de los pobres discípulos, ¿no? Sino de darnos cuenta de que esa pregunta también aplica para nosotros el día de hoy. Jesús también nos pregunta, Jesús te pregunta, ¿qué buscas? Es decir, cuando buscas a Dios, cuando vienes a la iglesia, cuando vienes al templo, ¿qué es lo que buscas? ¿Con qué propósito vienes? Hay algunas respuestas. Por ejemplo, alguien puede decir, para aprender más. Y yo le preguntaría, ¿y de veras aprendes más? O saliendo, se te olvida, se te borra el cassette. Se te olvidó de qué hablaba el sermón, cuál fue el tema, cuál fue la enseñanza de ese día. ¿De veras buscas aprender más? ¿Lo estás logrando? Otra persona, por ejemplo, podría decir, pues yo busco encontrar paz. ¿Y de veras la encuentras? ¿O sales de aquí y vuelves a pelearte con todo mundo? En la casa llegas a gritonear, ¿por qué no hicieron esto? Ya saben que los domingos me voy al templo, miren cómo tienen la casa. ¿De veras encuentras la paz? Otro podría decir, vengo para sanar mis enfermedades. Y yo le preguntaría a esa persona, ¿y cuando sanas tus enfermedades, te sigues acordando de Dios? ¿Sigues buscando a Dios de la misma manera en que lo buscabas cuando estabas enfermo, cuando estás sano? Porque cuando estamos enfermos, hermanos, somos los más cristianos del mundo. Hagan oración por mí, por favor, un culto, por favor, hagan un devocional. Ahí estás buscando la Biblia, ¿no? Y leyendo y orando, y se pasa la enfermedad y te olvidas de esas cosas. Alguien podría decir también, ¿qué buscas? Pues quiero pasar el rato. ¿Y de veras te entretienes? ¿O el templo es tu almohada? Llegas al templo y te duermes. ¿Qué es lo que buscas? Otra persona podría decir, yo busco nutrir mi vida. Pues durante décadas te has nutrido. ¿Qué es lo que estás haciendo con esa nutrición? ¿Qué haces con esa nutrición? ¿Qué buscas? Le preguntan, le dicen los discípulos, ¿dónde vives temporalmente? Eso es lo que a ellos se les ocurre decir. Y Jesús les responde, vengan y vean dónde me estoy quedando. Y miren, una de las características del Evangelio de Juan es que cuando usted lea el Evangelio de Juan, todo en el Evangelio de Juan es simbólico. O sea, es más profundo de lo que usted está leyendo allí. Tiene un significado más allá de lo que usted está leyendo. Entonces, cuando Juan nos dice aquí que Jesús les muestra dónde vive, lo que quiere decir es que no solamente les muestra dónde vive, sino que les muestra por qué vive. ¿Para qué vive Jesús? Y entonces los hace parte de su vida, porque los invita ahí y los enseña a vivir. Y les dice, vengan y vean cómo es la verdadera vida. Y les cambia la profesión de vida, les cambia el rumbo de vida. Y a partir de ese momento, estos discípulos se quedan con Él. Y se quedan con Él porque ellos ya probaron lo que es vivir de verdad. Así que en ese primer punto yo te puedo decir, cuando Jesús te pregunta, ¿qué buscas? Cuando Jesús te pregunta, ¿qué buscas? Es porque Jesús está a punto de cambiar tu vida. Y yo te diría, ¿buscas eso? ¿Buscas que Jesús le dé un significado diferente a lo que tú estás viviendo? ¿Buscas que Jesús transforme toda tu vida? ¿Buscas que Jesús inicie un viaje contigo? Porque si entonces eso es lo que tú estás buscando, entonces sí, sigue a Jesús. Porque de lo contrario, hermano, piénsalo 2 veces. Porque de verdad, cuando Jesús te dice ¿qué buscas? Es porque va a iniciar una transformación. Y eso me lleva al segundo punto.
sobre las búsquedas en este pasaje. Punto número 2. La vida de fe es una búsqueda. La vida de fe es una búsqueda. Miren, estos discípulos, Jesús no fue su primer maestro, ¿o sí? Los que estamos leyendo en Juan, ¿fue su primer maestro Jesús? ¿Quién fue su primer maestro? Juan el Bautista. Eran aprendices de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿cómo llegaron a Juan el Bautista? En aquellos días había muchos maestros, había muchas propuestas para poder seguir, como las hay hoy en día. Y entonces se dice que el mismo Juan el Bautista, incluso él aprendió de otras personas. Aprendió de unos judíos, de un grupo que se llamaban los esenios. Y estos esenios eran judíos que vivían en comunas. ¿Saben lo que es una comuna? Todos viven en común, todos viven ahí juntitos, tenían reglas muy estrictas, una moralidad muy estricta y enfatizaban la pureza. Y entonces, como enfatizaban la pureza, ellos decían que había que hacer rituales cada cierto tiempo con agua para lavarse los pecados. Y de ahí viene el bautismo que nosotros conocemos. Estos esenios estudiaban las escrituras y esperaban que el Mesías llegara. Otra de las características de este grupo donde aprendió Juan el Bautista es que rechazaban la corrupción del templo. Ellos decían que todos los sacerdotes que estaban en el templo eran corruptos. Eran una bola de cochinos políticos que estaban totalmente entregados al dinero. Y por eso ellos no estaban en el templo. Y por eso usted nunca va a leer que Juan el Bautista estaba en el templo, sino que se la vivía en el desierto, bautizando en el río Jordán. Y este grupo de Juan el Bautista creía que iba a llegar una guerra final. Bueno, ahí aprendió Juan. Y probablemente muchos de los discípulos de Juan aprendieron allí. Y luego de que estuvieron allí, se pasaron a ser discípulos de Juan el Bautista. Y lo que estamos leyendo es que eran discípulos de Juan el Bautista y se pasaron a ser discípulos de Jesús. Es decir, estaban buscando algo. Querían que su vida cobrara un significado. Pero la búsqueda no terminó con Jesús. No porque Jesús no fuera el máximo maestro de maestros o que no fuera la máxima revelación de Dios. No terminó con Jesús porque cuando vinieron con Jesús, esos discípulos siguieron aprendiendo, siguieron conociendo cosas, siguieron buscando dentro de sí mismos. Y Jesús les fue enseñando todo lo que tenían que cambiar dentro de sí mismos. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Hay personas, hay cristianos hoy en día que se creen autosuficientes, que creen tener la verdad absoluta, creen que ya lo saben todo, creen que ya lo vivieron todo, creen que se la saben de todas en la predicación, en los estudios, en la administración. Yo llevo muchos años en esta iglesia y yo sé cómo se hacen las cosas, le dicen a los otros, o incluso le dicen a los pastores: no, pastor, usted está haciendo mal. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que de verdad, cuando llegan a las iglesias, se encuentran con cristianos, con hermanos, que creen saber todas las cosas. Personas que son sus propios ídolos. Y todos somos así, incluso nosotros como pastores somos así. Creemos que lo sabemos todo. Pero el verdadero discípulo entiende que la vida de fe es una búsqueda. El discípulo no habla, el discípulo escucha. Oye lo que tiene que decir el maestro y reconoce al maestro y reconoce que el maestro pone a otros maestros que tienen cosas que enseñarnos. Yo mismo recuerdo en mi vida de fe alguna vez haber llegado a una iglesia en las que yo venía de haber trabajado mucho y de tener cargos en la iglesia. Era adolescente, yo desde muy joven estuve trabajando en la iglesia. Y cuando llegué allí, fueron 3 años de estar callado. No porque yo quisiera, porque a mí me encanta hablar.
A mí me callaron porque el pastor dijo, aquí yo soy el pastor y te callas. Y primero yo dije, ¿y cómo se atreve? Y yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Y después Dios habló a mi corazón y me dijo, Mario, tienes que aprender. Ese es un momento en el que tú tienes que callar y tienes que aprender y tienes que impulsar los proyectos que se tienen allí. A lo mejor tú no estás de acuerdo, pero quiero que aprendas a ser discípulo. El que no sabe ser discípulo, hermano, jamás puede llegar a ser maestro. El que no aprende a oír, jamás puede hablar. Y por eso nuestro mismo Señor Jesucristo pasó 30 años en silencio. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que podemos ser superiores a Jesús y que no tenemos que pasar por un periodo de escuchar y de poder aprender? El discípulo calla y ora. ¿Y qué es lo que ora? Ora, Jesús, muéstrame tu voluntad. Tú sabes que estos hermanos que están dirigiendo me caen re gordos. Tú sabes que el pastor me cae re mal. Muéstrame tu voluntad. Yo quiero ser de luz, de bendición para los demás, porque mi camino de fe no ha terminado. Mi camino de fe no ha terminado. La vida de fe es una búsqueda. Y yo me tengo que preguntar, ¿en qué etapa de esa búsqueda estoy? ¿He avanzado o no he avanzado? A pesar de que llevo muchos años dentro de la iglesia, ¿qué otra cosa puedo aprender? Porque el que cree que ya lo ha encontrado todo, se perderá a sí mismo. Escuche bien esa frase. El que cree que ya lo ha encontrado todo, se pierde a sí mismo. Porque se pierde en la autocomplacencia. Yo sé, yo puedo, yo soy todo. Y se ha perdido en ese momento. Porque el único que puede enseñarnos es Dios y las personas que Dios pone para enseñarnos. Así que hoy tenemos que anhelar buscar más antes de que nos perdamos a nosotros mismos. Y tengo que preguntarme a mí mismo, yo tengo que preguntarme, Mario, ¿qué buscas? Panchita, se tiene que preguntar usted, Panchita, ¿qué buscas? Mirarse al espejo y decir, Pancracia, ¿qué buscas? Petronila, ¿qué buscas? De parte de Dios. Hoy, hermanos, somos invitados a plantearnos que la vida de fe es una búsqueda y yo tengo que definir qué estoy buscando en el Señor. Porque si yo vengo solo por costumbre, o si yo vengo solo por tradición, o si yo vengo solo porque me trajeron, no voy a encontrar lo que podría encontrar si me propongo buscar algo. Así que busquemos de Dios y definamos qué es lo que vamos a buscar. Porque cuando lo definimos, Dios nos sorprende con grandes cosas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, enséñanos a buscar. Muéstranos qué es lo que tenemos que buscar. Danos la oportunidad, Señor, no solamente de cuestionárnoslo, sino de encontrarlo y de anhelar más. Porque en ti hay múltiples tesoros que podemos tener, hay múltiples conocimientos que podemos adquirir. Enséñanos, Señor, enséñanos a buscar y enséñanos a buscarte a ti en cada día, en oración y en comunión contigo. En Jesús. Amén.